que es la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum pues a las últimas horas en las que pues las exigencias por respuestas en materia de desaparecidos, que es una de las grandes crisis que arrastra este país desde hace décadas. Venimos de pues gobiernos en donde se decidió que el Estado podía desaparecer personas, desaparecer opositores, y es un problema que pues nunca ha tenido realmente solución, ¿no? Entonces, con crisis o con sucesos como los que hemos visto en las últimas semanas, en específico lo de Teuchitlán, pues tenemos que replantearnos qué tanto están haciendo las autoridades para dar con los desaparecidos, para cumplir con esta consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno, pues con este asunto de Teuchitlán, con lo politizado que ya está comenzando a ser el caso, con una sociedad que está exigiendo respuestas y está en su derecho de exigir respuestas rápidas, pues ya la presidenta, apenas pasaron las exposiciones clásicas de los lunes, toma la palabra sin necesidad claramente de que le preguntaran, y toma la palabra para anunciar una serie de medidas enfocadas en atender el delicado problema de las desapariciones. También anunció, pero fue muy enfática en esto, de que esto sería para los siguientes días, pero dijo que dará información sobre una campaña de la oposición en contra de su movimiento, del que ella encabeza, del de la Cuarta Transformación. Pero dijo, eso será para los siguientes días. Hoy vamos a hablar de las acciones en concreto que se van a presentar para materia de desaparecidos. Primero, también aquí hay que señalarlo, y utilizó estas palabras, fueron fuertes las de la presidenta, al decir que sí hay medidas emprendidas por carroñeros bastante hipócritas. Así es como lo califica, que es lo que hemos estado viendo. Ella dice que sí es mucho de lo que está en Twitter y que de Twitter no pasa, pero también como para tener eso pues muy al pendiente, porque sí, la campaña en redes sociales está fuerte, arropándose en el caso de Teuchitlán, arropándose también en el dolor de muchísimas personas, pero bueno, ahí está pues parte de lo que vamos a esperar para el día de mañana. La presidenta leyó una lista de acciones, primero asegurando que su gobierno siempre estará del lado de las víctimas, por lo que anunció que van a continuar las labores de búsqueda, localización y atención de desaparecidos, atención para las familias también de las personas no localizadas. Ella añadió que se trabaja con los 3 órdenes de gobierno para que cada órgano asuma sus responsabilidades. Esto es crucial y súper necesario. También anunció la firma de un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda para darle más facultades. Esto es importante porque la Comisión Nacional viene de un periodo en el que estaba prácticamente olvidada. Se enviarán iniciativas de reforma a la Ley General de Población para que el certificado único del registro de población sea la fuente única de las personas, para que permitan cruzarse los datos con todos los trámites administrativos para generar alertas y tener indicios de personas registradas como desaparecidas. Otra iniciativa es sobre la Ley General en materia de desaparición forzada, esto para hacer una base única de información forense para que se nutra con información de fiscalías estatales y servicios forenses estatales y generales. Otro es que se creará la Plataforma Nacional de Identificación Humana, se fortalecerá el Centro Nacional de Identificación Humana y se reforzarán los métodos de búsqueda inmediata, esto para no esperar las famosas 72 horas que las autoridades luego le dicen a las familias cuando llegan a denunciar una desaparición. Les dicen que se tienen que esperar 72 horas. Bueno, de acuerdo con lo que presenta de manera muy general la presidenta, esta propuesta vendría a eliminar ese trámite, que sí es una tontería, ¿no? Cuando uno pues ya acude con la autoridad, cuando pues ya está en la desesperación de saber qué es lo que pasó con su familiar. Bueno, ahí ya sería una ley que pretendería eliminar ese trámite de las famosas 72 horas que hay que esperar para que las autoridades se pongan a trabajar. Otro punto es que la presidenta propondrá que el delito de desaparición se homologue con el de secuestro, y también anunció que se publicará la cifra mensual de carpetas por desaparición. Todo esto suena mucho a la experiencia que tuvieron
la presidenta y su equipo cuando estuvieron en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque cuando ellos empezaron con este operativo de búsqueda de personas, de acuerdo con lo que explicaron, muchas de las personas que se encontraron fue por el cruce de información, fue por ordenar registros. Entonces, muchas de estas acciones que vamos a escuchar a continuación van muy enfocadas en eso, de poner orden, de homologar bases de datos, de tener pues cada vez menos bases, menos números, menos requisitos para que esté todo justamente más ordenado y así quizás dar con algunas o muchas personas que están hoy desaparecidas. Vamos a escuchar todo esto que presentó la presidenta. Es una lista larga, muy general, pero pues un avance en este terreno en el que hay mucha deuda. Vamos a escucharlo. Para el Gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas. En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno. Por ello he tomado la decisión de llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. 1. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. 2. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La segunda iniciativa se trata de una reforma a la actual Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense
que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal. Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital. 3. Incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados de la República. 4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. 5. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. Bueno, son la serie de acciones que menciona esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Cada una tiene un peso importante, pero sobre todo creo que el fortalecimiento que va a haber para la Comisión Nacional de Búsqueda es uno de los que hay que resaltar, porque recordemos también cómo fue en el sexenio pasado que este tema se fue poco a poco también politizando en el tema de las desapariciones, que algunos grupos estaban denunciando que ya no se estaba trabajando, que se estaba trabajando. Sin embargo, en esta ocasión, y para atender y como respuesta también a lo que estamos viendo con Teuchitlán allá en Jalisco, la presidenta menciona que se va a fortalecer y la finalidad sobre todo es que haya una capacidad de atención y también de análisis del contexto, que esto muchas veces se deja de fuera en las investigaciones. No hablamos de qué es lo que está pasando en cada una de las entidades, qué es lo que está pasando en las localidades para poder darle una respuesta a los colectivos de búsqueda y sobre todo a los familiares que están buscando a una víctima de desaparecidos. Este es uno de los puntos que creo que es de los más importantes que se resaltan, pero sobre todo también lo que mencionaba ahorita con las carpetas de investigación, Dani, o sea, que ya haya un seguimiento, porque creo que al darle también un seguimiento estamos pidiéndole respuestas a las fiscalías, a quienes estén creando estas carpetas, que es lo que tanta falta también ha habido, ¿no? O sea, que se quedan ahí en el olvido y pareciera que nos dan informes o le dan informes a la gente que está buscando a un familiar muchísimo tiempo después, mucho tiempo después, y no viene también una respuesta inmediata, o no pareciera que vemos esta respuesta inmediata. Sí, son muy desafortunados, son varios los casos que hemos escuchado mes con mes, año tras año, de, por ejemplo, madres que llevaban mucho tiempo buscando a sus seres queridos y resulta que en la unidad forense lo tenían desde hace tiempo. O que la autoridad municipal pues ya lo había descartado, ya no estaban buscando, o sea, esta desconexión que existe, pues ignorancia, irresponsabilidad, pues decir yo por qué, o sea, y desconocimiento de los protocolos básicos mínimos, ¿no? O sea, mucho de lo que anuncia, de lo que acabamos de escuchar,
tiene que ver con un asunto de orden, de poner orden. Simplemente decir, a cada quien le corresponden estas responsabilidades. Sí están lo del fortalecimiento de algunas áreas, pero sobre todo, la mayoría de lo que anuncia hoy tiene como base el poner orden. O sea, porque pues si hay mucha, como digo, desconexión, creo que es la palabra clave en esto, en el asunto de los delitos en general, pero un delito y un caso tan lamentable y tan complejo como es el de el caso de un desaparecido, pues agarra con mucho desconocimiento a las autoridades. Entonces, si para abordar toda esta tragedia nacional que tenemos desde hace décadas, empiezas por poner orden, quizás puedas tener o ahorrarte otra serie de problemáticas, ¿no? Sí, porque en esto que mencionas, por ejemplo, al momento de que ya se vaya a tener este orden con una base nacional única de información forense y lo que esto conlleva, que no nada más se quede en una creación de esta base y que ya no sepan ahora qué proceso seguir, porque creo que ahí se quedan muchas cosas, o sea que ya, bueno, ya tengo ahí mi base, pero cómo se utiliza, cómo se actualiza, cómo la gente puede llegar a consultarlo. Lo veíamos, por ejemplo, el viernes que hacíamos estábamos ahí comparando cómo había entregado la Fiscalía de Jalisco y cómo había entregado el activista Abundis, cómo había entregado él un catálogo para que pudiera identificar a algún familiar de alguna víctima de desaparición, alguna de estas prendas o alguno de los artículos que se localizaron en el rancho Izaguirre. Y lo que nos decía posteriormente en la entrevista era una manera muy sencilla, o sea, es un algoritmo que tenemos en el sistema digital para que podamos ahí jalar la información, y es algo que se hace en un 2x3 básicamente, ¿no? Claro, con el conocimiento debido, pero pues también es la manera en que le acercas la información a la gente tú como autoridad, y que esto no venga nada más de una iniciativa del activismo, ¿no? O de alguna persona de este tipo, sino un tema independiente, esfuerzo ajeno, ¿no? Un esfuerzo ajeno a las autoridades que deberían de estar haciendo, y pareciera que con estas iniciativas que se están presentando, con estos puntos para fortalecer las búsquedas, ojalá que sí se cree esta base nacional única de información forense y que además sea útil para las personas. Claro, o sea, porque tú llegas, por ejemplo, lo hablábamos también la semana pasada, con el presidente municipal que decía, ay no, pues quién iba a saber que había eso en el rancho Izaguirre. O sea, tú llegas y le dices, oye, necesito un catálogo en donde estén las prendas para que así los familiares puedan ver si identifican algo de sus seres queridos, que te van a decir que no hay capacidad, que no saben cómo hacerlo, que no hay dinero. O sea, mejor más bien refuerzas todos los mecanismos que tienes para la búsqueda de personas y también pones orden. Y yo creo que hay un tema que faltaría, que es el de la capacitación, que es el eterno problema que tenemos en muchas áreas de gobierno, ¿no? O sea, que servidores públicos que no saben atender a una jovencita que llega y dice, acaban de abusar sexualmente de mí. ¿Cómo vas a atender a una mamá que dice, no me quiero esperar 72 horas porque mi hija no desapareció así de la nada, no se fue con el novio? O sea, ¿cómo es que cambias porque la capacitación pasa también por cambiar la mentalidad de nuestros servidores públicos, de que sean humanos, de que tengan ese reconocimiento de la gravedad de los casos que llegan y no te respondan con burocracia? O sea, es un tema que, bueno, al menos al parecer con estos puntos, pues ya se estaría empezando a abordar, pero requiere de muchas áreas de acción, muchas áreas. Sí, muchas áreas. Pero bueno, vamos ahora a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella mencionó esta mañana que desde que se tuvo conocimiento del caso del rancho Izaguirre, el Gabinete de Seguridad solicitó una investigación, porque el compromiso de su gobierno es dar certeza y verdad a las familias de personas desaparecidas, así como esclarecer los hechos, por lo que aseguró que no habrá impunidad. Dijo expresamente que no habrá construcción oscura de verdades históricas, verdades a medias o falsedades. Informó también que se analiza la línea del tiempo desde septiembre de 2024, que es cuando se tuvo conocimiento del predio, para afincar responsabilidades. Sostuvo que el próximo miércoles la Fiscalía dará información sobre los avances de este caso. Concluyó asegurando que nunca habrá confrontación con las familias y que habrá respeto a los derechos humanos. Vamos a escuchar parte de sus comentarios. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, informamos que
Desde que el Gabinete de Seguridad tomó conocimiento, se solicitó la investigación de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos expertos se encuentran en el lugar. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México. Instruí a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda a atender a los familiares de las víctimas y personas desaparecidas, en este y en otros casos. También giré instrucciones al Gabinete de Seguridad para coadyuvar en todas las investigaciones. Estamos pendientes de que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República informe al pueblo de México de los avances en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre este caso. Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo hijo, hija, hermano o un familiar desapareció. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz y la atención a las víctimas y siempre la verdad y la justicia. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos junto con todos los gobernadores necesarios para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, así como el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Esto con respecto al tema del delito de desaparición y a los familiares que tienen lamentablemente un familiar desaparecido. Bueno, esto que acabamos de escuchar nos lleva más al asunto que hemos venido platicando, que es lo de la politización del caso en general. Primero, esta declaración que ya queda ya queda consignada, que es lo de no habrá construcción de verdades históricas, ¿no? Eso, por más obvio que parezca, por lo que vivimos en el pasado, es importante que se diga y que se asegure que no habrá una construcción de verdad histórica. O sea, una declaración como esta no sobra nunca, mucho menos viniendo de la jefa de Estado. Entonces, de entrada ya se da esa certeza, ¿no?, de que no habrá una construcción de verdad histórica y que tampoco se va a apresurar una conclusión sobre lo ocurrido en Teuchitlán. Lo otro que también nos lleva al asunto, al terreno al que lo está llevando la oposición, es lo que señalaba la presidenta Claudia Sheinbaum, de que no va a haber ruptura con las familias de desaparecidos, ¿no? Porque mucho de lo que yo he visto este fin de semana
de la reacción en redes sociales, sobre todo este caso, es que la presidenta no escucha, que el gobierno no escucha a las familias. Bueno, al menos ahí está la declaración. Vamos a ver también cómo es que se empieza a desarrollar en ese ámbito la relación gobierno-colectivos, que, por ejemplo, en el caso de lo que vimos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí vimos como esa separación, ¿no?, entre gobierno federal y colectivos. Vamos a ver cuál es ahora la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, si opta por seguir por ese mismo camino en este tema que el que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador, o si vuelve a tender el puente directo con los colectivos, que también aquí vale la pena decirlo, mucho del tema se ha centrado, por ejemplo, en la activista Cecilia Flores, que ella ha tomado un papel muy relevante, muy protagónico entre las madres buscadoras, que también hay que poner siempre los acentos. No solamente es un grupo de madres buscadoras, hay madres buscadoras de Chihuahua. En Chihuahua hay varios grupos de madres buscadoras, hay en Veracruz, hay en Sonora, o sea, son varias, no solamente es una mamá buscadora que representa a todas. Entonces, ella, y lo dijimos en su momento, tomó la decisión de sumarse a la política y sumarse con el PAN y con el PRI, con su candidata Xochitl Gálvez. Esa es su postura, respetable o no, ella sabe que, muy respetable, perdón, ella sabe que tenía que asumir un costo y lo tomó, pero ella no son todas las madres buscadoras, ¿no? Entonces, ahí la presidenta es clara al decir, no va a haber fractura, vamos a escuchar siempre a las familias. Entonces, creo que eso sí ya es muy necesario. O sea, que el gobierno federal retome esa relación que en el sexenio pasado no la hubo, por lo político, por lo que sean, por varias razones, pero creo que con esto que estamos viviendo, sí es necesario que pues esa relación se reactive, porque ¿de qué sirve? Pues bueno, los colectivos llevan sus peticiones concretas. O sea, para el gobierno federal, con tanto que hacer, pues a lo mejor no sabes qué es lo que necesita un colectivo que quiere buscar desaparecidos. Bueno, pues te acercas al colectivo y el colectivo dice, necesito una retroexcavadora cada tanto tiempo, necesito vigilancia porque voy a ir para allá. O sea, para eso se necesita esa relación, ¿no? Y no lo tiene que hacer la presidenta directamente, para eso está también la Secretaría de Gobernación y los rubros que alcanza. Entonces, pero sí creo que con esto que estamos viviendo es muy necesario que se retomen esas negociaciones. Sí, que se retomen y que sobre todo haya este diálogo, ¿no? O sea, para que se escuche sobre qué temas quieren trabajar también en los colectivos, cuáles son las áreas que quieren ellos seguir teniendo más fortalezas, en dónde pueden tener esta cooperación y en dónde también pueden ayudarles, ¿no? A las autoridades. También esta idea de que los colectivos descubren a lo mejor este tipo de lugares, hablando del caso de Teuchitlán, descubren el rancho, dan un informe a la Fiscalía del Estado y posteriormente también la Fiscalía General de la República se asoma a ver qué está pasando y que después las autoridades únicamente los inviten para que ellos vean cómo es que se está trabajando, que fue en una segunda visita que se hace al rancho. Creo que también es entender y hacerlos partícipes de estas labores y si, como se dice, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? A ver, ustedes también díganos cómo hallaron este predio, cuáles fueron los primeros indicios, ¿no? A los cuales ustedes tuvieron acceso. Entonces, es una colaboración y ese trabajo se tiene que seguir fortaleciendo. Sí. No se tiene que dejar de lado y ya cuando llegan las autoridades que tomen esos espacios y que ya hagan a un lado a los colectivos, ¿no? Y los colectivos tengan sí otros espacios que ir a buscar. Digo, hay muchas, ¿no? Tareas que tienen ellos solos, pero creo que si se hace un trabajo colaborativo se podrían llegar a resultados más rápido para las familias que están buscando a gente. Que eso es lo que quieren, o sea, claro. Yo voy a insistir en esto. Sí, tenemos a una madre buscadora que da muchísimas entrevistas, que está en muchísimos medios. Ella tomó la decisión de sumarse a una campaña política. Esa es toda la historia. Hay y desafortunadamente los hay. Apenas estaba viendo que, de hecho, el concepto de madre buscadora no tendría ni por qué existir, claro, ¿no? Pero hay muchas mamás que buscan, que no son esta mamá buscadora de la que estábamos hablando, ¿no? Que están ellas batallando,
que ellas están haciendo sus luchas diarias, que son las que deben ser escuchadas. Todas las madres buscadoras deben ser escuchadas. Entonces, sí es una relación que se debe fortalecer y que se debe retomar de manera urgente. ¿Por qué? Porque tenemos a la oposición también diciendo, ay, no, que no las escuchan, que le cierran las puertas de Palacio, etcétera. Bueno, pues ahí tienes ya la solución. Empiezas a atender el problema de los desaparecidos, que es un problema que no se ha atendido en décadas, y también empiezas pues no sé si sería la palabra correcta, la de empezar ya a reconciliarte con los colectivos de personas desaparecidas, pero sí ya urgentemente volver a entablar esos puentes. Eso me parece urge. Porque no son tus enemigos. Los colectivos de búsqueda de personas no son enemigos de la izquierda, ¿no? O sea, todo lo contrario, o sea, toda la lucha por los desaparecidos, porque regresen con vida muchas personas, pues es una causa de la izquierda, ¿no? No tienen por qué estar separadas. Entonces, vamos a ver cómo es que va evolucionando todo esto que presenta la presidenta. Mucha de la relación o de lo sano que pueda haber en la relación entre el gobierno federal y los colectivos va a ir en el sentido de que los colectivos empiecen a ver soluciones y de que se empiece a ver, al menos en estos casos tan sonados como el de Teuchitlán, que no haya impunidad. Por eso también otro de los puntos que acabamos de escuchar, al que me gustaría ponerle un poquito más de atención, es a lo que habla la presidenta sobre el análisis de la línea del tiempo, ¿no? Porque ahí mucho también de lo que se ha manejado es que la Guardia Nacional también sabía desde septiembre del 2024. Entonces, que también se esclarezca cuál fue el papel de la Guardia Nacional. O sea, toda la línea del tiempo y los actores debidamente marcados, porque también el evitar la impunidad va a hacer que toda esta campaña que dice la presidenta que va a anunciar en los próximos días, pues tenga un efecto casi nulo.